Hola, hola queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. Los invito a leer con atención las siguientes palabras: jirafa, girasol. Observen muy bien los sonidos con los que inician estas palabras. ¿Encuentran alguna diferencia entre ellos? Veamos. El primer sonido suena ji y el segundo suena ji. Pero ¿cómo es que pueden sonar igual si comienzan con diferentes consonantes? Los invito a leer junto con su profesora la página 50 del texto guía e identificar otros sonidos iguales con consonantes diferentes. Hoy hablaremos acerca de los sonidos del español. En el español hay sonidos vocálicos, los cuales son las vocales a, e, i, o, u. Y también encontramos sonidos consonánticos. Como su nombre lo indica, se refiere a los sonidos conformados por las consonantes. ¿Saben cuáles son esas consonantes? Muy bien, las que encontramos en el abecedario. Resulta que algunas de estas consonantes, aunque sean diferentes, pueden sonar iguales. Observemos un ejemplo. La B pequeña y la B grande pueden sonar de la misma manera. Por ejemplo, vaca y bailar. Otras consonantes que pueden sonar de la misma forma son la C, la S y la Z. Observemos estos ejemplos: edificio, gimnasio y zumba. Aunque son consonantes diferentes, su sonido es como el de la S. Ahora los invito a realizar la actividad en clase.